Bienvenidos. Hoy nos metemos en un tema, bueno, bastante fascinante y, la verdad, un poco extraño. Vamos a explorar unas conexiones muy particulares entre búhos, avistamientos de ovnis, sincronicidades y experiencias personales muy profundas. Todo esto lo vemos a través del libro The Messengers de Mike Cleland. La fuente principal es, digamos, una compilación de relatos, de investigaciones que Cleland juntó. Ojo, no como una prueba definitiva de nada, sino más bien como un intento de ver patrones. Patrones desconcertantes que aparecen una y otra vez. Nuestra misión hoy es revisar estas historias, estos patrones, y tratar de entender qué conexiones vio Cleland. Y también las preguntas que surgen sobre la realidad, sobre la experiencia humana, que son muchas. Y para arrancar con algo que engancha, ¿qué les parece la idea de que los búhos podrían ser como una memoria pantalla? Ok, vamos a desentrañar esto. El centro del trabajo de Cleland es esa conexión, búhos y ovnis. El libro está lleno de historias donde estas aves, aparecen de forma muy llamativa, justo antes, o durante o después de un avistamiento ovni, o de alguna experiencia rara. Por ejemplo, está el relato de Derek. Estaba acampando en Arizona, año 95, y siente que un búho grande lo mira, fijamente. Y momentos después, ve una nave triangular negra, enorme, silenciosa, pasarle muy cerca. Impresionante. Y no es el único, ¿verdad? Mencionaste a Dolores Cannon también. Exacto. Dolores Cannon, la hipnoterapeuta tan conocida por su trabajo con abducciones. Ella cuenta que una noche, volviendo de una reunión sobre temas, metafísicos, se encontró un búho gigante parado en medio de la ruta, mirándola. Ajá. Son solo dos ejemplos, pero ilustran este patrón que se repite y que a Cleland le intrigaba tanto. Claro, la pregunta es esa. ¿Por qué búhos? Justo búhos, en situaciones tan fuera de lo común. Esa es la gran pregunta que mueve toda la investigación, ¿no? Y una de las hipótesis más interesantes que explora Cleland y que ya venía de otros investigadores ovni es el concepto de memoria pantalla o screen memory. Memoria pantalla. ¿Cómo sería eso? Bueno, la idea básica es que frente a una experiencia que puede ser traumática o simplemente demasiado extraña para procesarla, como un encuentro cercano con una nave o con seres no humanos, la mente del testigo podría, consciente o inconscientemente, como superponer o reemplazar esa imagen tan fuerte con algo más familiar, aunque sea algo también llamativo, ¿no? Como un animal. Y el búho parece ser un candidato muy frecuente para ese papel. O sea que la mente como que hace una edición, ¿en el momento o en el recuerdo? Exacto. O al menos, esa es la teoría. Cleland sugiere que esta superposición puede ser muy poderosa, casi como una sugestión hipnótica que se te mete en la cabeza. Y en el libro hay casos que apuntan justo a eso. Por ejemplo, una tal Lucrecia Hart. Ajá. Describe haber visto un ser gris, pero de color blanco, durante el día, y al mismo tiempo sintió como una imagen muy vívida de un búho blanco enorme, más de 1,20 m, dice, pero curiosamente sin plumas. Se le insertaba en la mente. Sin plumas. ¿Qué detalle? Sí, muy raro. Ella sintió que era como una sugerencia, aunque dice que no la engañó del todo. Y otro caso muy llamativo es el de Cynthia. Ella recogió un búho chiquito herido en la carretera. Años después, intenta dibujarlo de memoria. Primero dibuja un búho normal, pero siente que algo no está bien. Y al volver a dibujarlo, lo que le sale es, claramente, la cara de un alienígena gris. ¡Wow! Del búho al gris, directo. Y lo más fuerte es que, según cuenta, se puso pálida, perdió el color cuando su hijo le mencionó esa conexión que se hace entre búhos y abducciones ovni, como si algo hubiera hecho clic, pero de forma inquietante. Eso de la cara del alien saliendo del recuerdo del búho es muy gráfico, sí. Y esto me parece que conecta con otra idea fuerte del libro, la alta extrañeza. Cleland no solo junta historias de búhos y ovnis, también destaca cómo estas experiencias suelen venir con una acumulación de detalles rarísimos, coincidencias casi imposibles, eventos que se solapan. Él lo llama el síndrome de la paradoja. Sí,
Exacto. Y para Cleland, esta alta extrañeza no es que invalide los relatos, al contrario. Él argumenta que la propia naturaleza ilógica, paradójica de estos eventos es como una firma de autenticidad, dentro de lo paranormal, claro. Es como si la realidad misma se volviera más, no sé, flexible, más permeable alrededor de estas experiencias. Él mismo sintió que las historias para su libro le llegaban como en oleadas sincronísticas, como si hubiera una especie de orquestación detrás, o una inteligencia guiando el proceso. De esas sincronicidades, el libro tiene ejemplos que son realmente curiosos. Están las historias que le llegaban una tras otra, back to back, con elementos casi iguales. O las coincidencias con nombres. Hay un caso de un tal Ben. Ajá, ¿qué pasó con Ben? Bueno, cuenta que la primera vez que se animó a compartir sus experiencias paranormales, justo después apareció un búho. Tiempo más tarde, está leyéndole un libro infantil a su hijo. El libro se llama Seibu, sobre un fantasma llamado Ben. No me digas. Sí, y justo cuando lee la frase Ben miró hacia arriba y vio un gran búho, ¡pum! Otro búho real aparece afuera. Increíble. Es casi demasiado perfecto, ¿no? Totalmente. Cleland y Ben reflexionaron sobre eso como una especie de validación cósmica. Como si el universo les dijera, decir tu verdad se reconoce. Es fascinante, pero claro, aquí entra la interpretación, ¿no? ¿Cómo leemos esta acumulación de coincidencias? ¿Es de verdad una inteligencia externa moviendo hilos, como Cleland parece sugerir a veces? ¿O es más bien percepción selectiva? O sea, una vez que te enfocas en búhos y ovnis, empiezas a verlos y a conectar puntos por todos lados. Es una posibilidad. Claro, la mente buscando patrones. Exacto. Cleland propone un experimento mental. ¿Qué pasa si tratamos a los búhos, los ovnis y la sincronicidad no como cosas separadas, sino como facetas de una misma cosa? Y al hacer eso, su conclusión es que están profundamente enredados e interconectados. Como si fueran síntomas de un mismo algo más grande o más profundo. Podría ser una forma de verlo, ¿sí? Y esto me recuerda a un concepto de otra investigadora, Jenny Randles, el factor Oz, ¿El factor Oz, como el mago de Oz? algo así. Ella notó que muchos testigos de encuentros cercanos describen una sensación muy peculiar que acompaña el evento. Un sentimiento de aislamiento del entorno normal, como si estuvieran en una burbuja. Distorsiones del tiempo. Un silencio ambiental raro, no natural, y una alteración general de la conciencia. Como si el encuentro tuviera un componente onírico o visionario. O como si estableciera, dice Randles, una conexión directa con la conciencia del testigo. Ah, entiendo. Ese estado alterado de realidad podría ser el lugar perfecto para que pasen estas cosas. Sincronicidades, memorias pantalla, exactamente podría ser el caldo de cultivo ideal para que surjan tanto las sincronicidades como las propias manifestaciones simbólicas como los búhos actuando de memoria pantalla, porque el símbolo ya está ahí, latente. Claro, porque el búho no es un símbolo cualquiera. Está cargadísimo de significado en nuestra cultura, en los mitos. Por un lado, es el símbolo clásico de la sabiduría. Pensamos en Atenea, en Minerva, con su búho. Lo vemos en monedas antiguas. Incluso dicen que hay uno escondido en el billete de dólar. Sí, esa es la cara más conocida quizás. Pero también tiene ese lado oscuro, asociado a la noche, a la muerte, a la brujería. La palabra romana strix era para búho y para bruja. Lilith, en el folclore judío, a veces se asocia con búhos. Y en muchas culturas originarias de América, ver un búho podía ser un mal presagio, ¿no? Exacto. Tiene esa dualidad. Y desde una perspectiva psicológica, sobre todo la junguiana, el búho es un arquetipo muy, muy potente. Representa lo inconsciente, la intuición, esa sabiduría que emerge de la oscuridad, la conexión con lo oculto, con la noche. Y esto podría explicar por qué aparece tanto en sueños o en momentos de mucha intensidad emocional. Momentos en que las defensas de la conciencia bajan un poco y el inconsciente se puede manifestar más, directamente. Tiene sentido. ¿Verdad? Y hay un relato muy conmovedor de una mujer que iba manejando para quitarse la vida. Y un búho se le para en medio de la ruta, bloqueándole el paso. Ella lo interpretó como un mensaje directo. Enfrenta tus miedos.
Uf. Son interpretaciones muy personales, claro, pero ¿qué fuerza tienen para la persona que las vive? ¿Y cómo encaja esto con otras tradiciones como el chamanismo? Es otra conexión que Cleland explora bastante. Cita el trabajo del Dr. John Mack, el psiquiatra de Harvard que estudió a fondo las experiencias de abducción. Sí, lo conozco. Mack encontró paralelos muy notables entre los relatos de abducidos y los ritos de iniciación chamánica tradicionales. Hablaba de viajes a otros mundos, encuentros con seres poderosos, muerte simbólica y renacimiento, adquirir nuevos conocimientos. De hecho, Max cita una conversación con un hombre medicina, Sequoia True Blood, quien le dijo que todos los hombres medicina que conocía, unos 150, habían tenido encuentros con seres de otros reinos. Increíble. ¿Y el búho específicamente en el chamanismo? Bueno, a menudo juega un papel importante, especialmente en algunas culturas de Siberia y Norteamérica. Puede ser un guía, una fuente de poder psíquico, una conexión con el mundo de los espíritus, con la muerte. Aunque, como le explicó el investigador David Weatherly a Cleland, hay variaciones. En Norteamérica a veces se asocia más con lo ominoso, lo oscuro, mientras que en Europa predomina más la conexión con la sabiduría. Hay matices. Entiendo. Y en el libro hay historias que parecen unir directamente búhos y estados alterados casi chamánicos, ¿no? Como la experiencia del propio Cleland en Yellowstone con un amigo. Estaban como en una búsqueda de visión, quizás usaron psicodélicos, no queda claro, Ajá. y se ven en peligro frente a una manada de bisontes. Justo en ese momento, cuentan, un búho enorme les roza la cabeza al pasar volando. Wow. Justo en el momento crítico. Sí, coincidencia, sincronicidad, parte de la visión misma. ¿Quién sabe? O la historia de Kevin, un amigo del comediante Bill Hicks. Dice que un búho lo despertó cuando se estaba quedando dormido al volante. Casi un accidente. Salvado por un búho. Pero curiosamente, para Bill Hicks, que tuvo una experiencia ovni fuerte bajo el efecto de hongos, los búhos después se convirtieron en un presagio recurrente de muerte. Parece que el búho siempre aparece en esos umbrales. Umbrales de conciencia. Umbrales entre la vida y la muerte. Eso nos lleva directo a la interpretación quizá más frecuente y más emotiva que recoge Cleland, el búho como mensajero, especialmente en relación con la muerte o con transiciones vitales muy profundas. Sí, de esas hay muchas en el libro. Muchísimas. Y a menudo son muy conmovedoras. Está la historia de la madre de Cleland en el hospicio. Una enfermera, sin saber nada de la investigación de Mike, le contó así espontáneamente cómo un búho se había posado en la ventona de un paciente justo antes de morir, y cómo todo el personal lo interpretó como una señal de paz, de buena transición. Qué fuerte. O la mujer que sintió que un búho que entró en su casa era la visita de su marido recién fallecido. Y hay un patrón que cuenta Lon Friend, un periodista de música, que es particularmente llamativo. A ver. Su madre muere en el hospital Los Robles, The Oaks en inglés. Él esparce sus cenizas cerca de Los Robles, Road. Esa noche, un búho ulula desde un roble, Oak Tree, afuera del departamento de la madre. El patrón Roble Oak. Exacto. Y poco después, su prima en Florida, que estaba desesperada pidiendo una señal de su propia madre recién fallecida, la tía de Lon, encuentra un búho chiquito adentro de su garaje. No. Es demasiado específico. El roble, el búho, el duelo familiar. Es muy específico. Incluso se cita una canalización de una medium, Jacqueline Smith. Ella afirma que los búhos actúan como iniciadores que trabajan con inteligencias extraterrestres. Usan la frecuencia y el arquetipo del búho para prepararnos para el contacto. Bueno, claro, eso ya entra en el terreno de lo canalizado, que es otro nivel de información, digamos. Pero lo que resalta es la persistencia del símbolo. El búho como mensajero interpretado así en momentos límite. Una y otra vez. Sin duda. Y aunque estas interpretaciones son por naturaleza subjetivas, su poder transformador para quienes las viven es innegable. Eso es clave. La recurrencia de un simbolismo tan específico en circunstancias tan cargadas emocionalmente es lo que Cleland encuentra tan significativo. Él llega a decir que, basándose en la cantidad y la sinceridad de los testimonios,
La idea del búho mensajero es, en sus palabras, tanto una fábula metafórica como una verdad literal. Es una forma interesante de ponerlo, como diciendo, funcione como funcione, el impacto es real para la persona. Exacto. Entonces, ¿qué significa todo esto? Estamos ante un fenómeno muy complejo donde lo simbólico, lo psicológico, lo potencialmente anómalo y quizás hasta lo externo, quién sabe, se entrelazan de formas que realmente desafían nuestras categorías habituales de pensamiento. Totalmente. Ha sido una inmersión intensa, en esta red de conexiones que presenta The Messengers. Hemos visto cómo los búhos aparecen ligados a ovnis, llevando a teorías como la de la memoria pantalla. Tocamos la alta extrañeza y esas sincronicidades que parecen rodear estos eventos, desafiando la pura casualidad. Sí, esas coincidencias son clave. Exploramos las raíces profundas del búho en el mito, como arquetipo psicológico, conectando con lo inconsciente con lo luminoso. Y finalmente, vimos cómo se interpreta tan frecuentemente como mensajero en momentos cruciales, desde iniciaciones tipo chamánicas hasta el umbral mismo de la muerte. Y para cerrar, quizás una reflexión sobre esa línea tan fina, tan borrosa, entre la interpretación subjetiva y una posible realidad objetiva en todo esto. ¿Cuánto de estas experiencias es la mente humana proyectando significados sobre eventos ambiguos, moldeada por mitos, por arquetipos, por estados emocionales intensos? Claro, ¿cuánto ponemos nosotros? Exacto. ¿Y cuánto podría ser un reflejo de algo más, una interacción con una faceta de la realidad que normalmente no vemos? O incluso, como sugieren algunas teorías más audaces, una forma de comunicación o de influencia externa. La persistencia de estos patrones simbólicos, que son tan íntimamente personales y a la vez tan extrañamente compartidos, nos deja con preguntas enormes, ¿no? Preguntas sobre la naturaleza de nuestra conciencia, sobre la estructura de la realidad misma y sobre las formas misteriosas en que lo inexplicable parece filtrarse en nuestras vidas.